Pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy vamos a, a hablar y a compartir sobre este libro que imagino que algunos de ustedes vieron el video. Dipacho hizo una lectura muy detallada del libro en el canal de YouTube, pero de todas maneras en estas sesiones nos gusta sobre todo cuando son libros de imágenes, pues volverlo a leer y después visitar nuevamente cada una de las páginas para no perdernos de ningún detalle. Entonces, bueno, sin más preámbulo es este libro editado por Cataplum, Antonia Valrío, de Dipacho. Aquí empezamos con las guardas, que se empieza ya a contar la historia, ¿no? Antes de todo, ya vemos aquí una casita y vemos que algo está pasando allí. Unas cabezas, unas maletas y nuestro personaje principal, que está por acá, que es esta perrita que está aquí en la portada. Dedicado a todos aquellos que han tenido que dejar a la fuerza su hogar. Entonces, este es como el texto más largo que tiene el libro, es la dedicatoria que hace Dipacho. Antonia va al río. Vemos entonces una niña que va al encuentro de su perrita en un lugar al lado de un río con una vegetación. Hace calor, parece, ¿no? Se quieren mucho. ¿Alguien tiene aquí mascota? Jacobo, ¿tienes mascota? Sí, pero es de mis tíos. Bueno, pero te la prestan de mascota a veces. Sí, y a la hora del almuerzo yo le cogía las barbitas y se las hacía así, las peinaba con los dedos, y él me cogió la manito, me dio patica, yo la levanté y después él me quitó la patica, la puso otra vez en la silla y a lamberme toda la mano. Qué tierno, es un perrito barbudo. Sí, y es un schnauzer. Un schnauzer. Y Laura dice que sí, que tiene 3 gatos. ¡Wow! Lorenzo está por ahí, ¿nos quiere contar las mascotas que tiene? Sí, yo sí. Roya, Falcor, Amaranta, 5 peces y bueno, no, un caballo no cuenta como una mascota. Bueno, dos perros y un gato y 5 peces. Ok. ¿Y ustedes abrazan así a sus mascotas? Bueno, a la mascota de tu tío, Jacobo. Ay, por aquí hay otra niña. ¿Cómo te llamas? Sí, pero me llamo María Juliana y el niño. Mi perro se llama Brito. Tienes un perro. ¿Y también lo abrazas así como la niña abraza a Antonia? Sí, pero tiene pulgas. Ay. Ay, no, hay que echarle antipulgas porque abrazar perros con pulgas, sí, qué desastre. Bueno, pues miren qué aparece aquí. Está la niña con Antonia, pero hay otro niño que tiene otra mascota. Miren que la tiene agarradita como con un lacito. Es una gallina. ¿Alguna vez han tenido de mascota una gallina o alguien tiene una gallina de mascota? Pero se imaginan una gallina de mascota con correa y todo para sacarla a pasear. ¿Alguna vez lo han visto? Y miren, se completa aquí la banda de niños con mascota. Aquí hay 2 con parece como un lorito, ¿no? En una jaula. ¿Alguien tiene un pajarito de mascota? ¿Un lorito?
¿Nadie? No, hay perros y gatos acá. No hay gallinas. Yo sí tengo unos Yo sí pájaros, tuve el tres. oro. ¿Tú tienes unos pájaros? Sí, pero son tres. 3 pájaros. Sí. Ah. ¿Y los tienes así, como este lorito, aquí, como guardaditos así, como este lorito? Sí, es una jaulita bien que tiene 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí aparecen. ¿Quiénes podrán ser estos que llegan acá? Los papás. Los papás de la niña, ¿cierto? Parecen los papás. Se parecen. Tienen maletas como otra maleta, Tienen maletas, como cajas. como cajas, exactamente. ¿Y aquí qué están haciendo estos niños? ¿Sí se fijan acá? Estos niños, les está como contando algo a estos niños de acá, ¿verdad? ¿Qué creen que le puede estar contando este niño a los otros? Están jugando ajedrez. Muy bien, están jugando ajedrez. ¿Sí, Jacobo? Eso iba a decir yo, sí. ¿Están jugando ajedrez? Pero parece que les estuviera como mostrando las fichas y contándoles algo más que jugando, ¿no? Pero bueno, allí están todos. Se van añadiendo personajes a nuestra historia. Otra señora, y yo quiero que se fijen en las caras de las personas y me digan qué está pasando. Porque si comparamos, por ejemplo, aquí atrás, miren, les muestro. Los niños aquí están como Felices. felices, felices. Pero aquí, ¿qué está pasando? Están tristes, Están tristes y llegan más personas ¿con qué? con maletas. Con Parece. maletas, con un equipaje, ¿no? Sí, parece. ¿Y por qué será que están tristes? Porque cuando uno va de viaje, usualmente está contento, me parece a mí, ¿no? Están tristes porque están del país. Se están yendo del país y eso los pone tristes. Que esos dos niños que tienen al loro están felices. Ellos sí están felices, ¿no? Tienes razón. No todos están tristes, los niños están felices. Y Antonia también está feliz. Ah, sí, Antonio también está feliz, ella no se ha enterado de nada. Y estas dos personas que están acá, ¿qué están haciendo? Están Ella muy, también y el papá, ¿no? están ¿Qué muy están serios, haciendo? como si fuera a llegar un barco por ahí. Ok, están mirando que va a venir un barco. Y miren, importante, todos los animales están listos para el viaje también, ¿no? Están como esperando. Miren, ¿y quién llegó acá? ¿Quiénes son estos dos? Los papás de los dos hermanos que estaban felices y ahora están tristes. Y ahora los que están tristes están felices. A ver, a ver. No, todos están tristes. Mira que ya ninguno tiene cara feliz. No, Antonio está feliz y el Bueno, loro. Antonia sí no pierde nunca la sonrisa, en eso tienes razón. Y aquí este niño también está sonriendo, sí tienes razón. Aquí este está sonriendo hablando con el lorito. Pero, Tenía razón de algo. pero todos los personajes están como tristes. Entonces, estos dos que son muy parecidos, ¿no? Miren, hoy, por ejemplo, Maite, que es de Venezuela, me recordó una palabra que no sabía. ¿Ustedes sabían cómo se dice mellizos o gemelos en venezolano? Jimagua, ¿no? Como en Cuba, No. ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Maite, ¿nos cuentas? Los llamamos morochos. Los gemelos son morochos.
Sí, y cuando dos personas andan muy juntas, como si fueran gemelos, se dice que andan amorochados. Bueno, entonces hay como dos hermanos allí que están con estos dos niños, ¿no? Son la misma familia, pareciera. Entonces vemos que ya están acá 3 familias, ¿verdad? Están con sus 3 mascotas, varios niños y todos esperando a que llegue un barco o una lancha. Y aquí llegó, que se llama Niño Chévere, este barquito. Se suben a la barca, al barquito, a la canoa, ¿cómo se llame? Pasan como por varias emociones, ¿sí ven? O sea, como que, ay, se sigue la tristeza, pero al mismo tiempo aquí están como contentos. Y este personaje es el conductor de la lancha y los va a llevar al otro lado del río, ¿cierto? Todo, suben todo, miren, no dejan nada, las cajas, las maletas. Iba a decir algo de la página anterior, Ya me devuelvo. que como que esos 2 personas que aún se han subido, como que están como aburridos. A ver. Están como aburridos. Y el capitán o el... Sí, el sí, capitán. no, el que está atrás del capitán. Ah, me refiero este. yo. Ajá, está como que mira mucho al cielo. ¿Y qué será lo que hay en el cielo? ¿Qué será lo que hay en el cielo? ¿Qué puede haber en el cielo? Nubes o de pronto formas de nubes. Podría Puede- ser por lo que está podría mirando ser. tanto hacia arriba. Él es el papá de la niña, ¿no? De la dueña de Antonia. Puede estar mirando el horizonte de pronto, ¿no? Sin saber qué. Porque están yendo a un sitio que tal vez no conozcan. Que probablemente no conocen. Cruzan el río. Y quiero que me digan qué ven de diferente. Porque aquí está esta orilla, ¿no? Fíjense en la vegetación, en el cielo. Jacobo. Que como que hay muchos árboles y también muchas plantas, no tanto como antes. Hay más plantas, ¿sí? Sí, también parece que ya que hay tantas plantas y está tan verde, parece que llegaron a la selva donde yo nací. Sí. ¿En qué selva naciste tú? Cuéntanos, Jacobo. En la selva amazónica Puede ser que estén en la selva amazónica. o en la Bueno, selva normal. este libro, aunque por ninguna parte dice, pareciera que ocurre en Colombia, donde hay muchas selvas, ¿cierto? Pero también podría ocurrir en otros países donde también hay selva, donde también hay ríos, hace calor. Bueno, aquí pasan, llegan a la selva, se despiden. Ese señor parece muy amable, ¿cierto? El capitán de esa lancha parece un señor muy chévere, como se llama la lancha. A mí me parece que él es como el niño chévere. Bueno, chévere es una palabra que compartimos con Venezuela, porque no en todos los países que hablamos español usan esa palabra chévere, pero en Venezuela sí se usa y en Colombia también. Entonces digamos que se puede traducir, no hay problema. Bueno, y llegan acá. Entonces tenemos estas 2 páginas. Alguien que me diga qué es lo que está pasando ahí. Jacobo. Y hay cosas de los que los llevaban en la selva, por ejemplo, el papel higiénico allá en ese lado. ¿Eso es papel higiénico? ¿Acá es esto? Sí. ¿Qué es? Ah, no, es una caja. No, La es caja que una, llevaba el señor. mira, es como una persona Una y el brazo está acá y está como cargando una caja.
Ah, sí. Pero se ve Y como un también, pedazo. y también hay el juego de ajedrez está tirado. A ver, ¿dónde lo vemos el juego de ajedrez? ¿Este? ¿Esto que dices? Sí, la maleta Mm. arriba. Y como que abajo del tucán hay como un barco. Hay un barquito de juguete abajo del tucán. ¿Qué es eso? Sí, Un poquito aquí. más ahí. Mira. Esto parece La como la jaula del gorra. pajarito. Parece como la La gorra jaula de del uno de los pajarito. niños, sí. Y La la gorra de jaula. unos niños. ¿Y esto qué es? El pelo. pelo de la mamá de la dueña de Antonia. Sí, exactamente. Y aquí hay un tucán, que ese sí no lo llevaron, ¿no? Ese sí es de la selva. ¿Y dónde está Antonia? ¿La ven? ¿Ven a Antonia? Ya la vi. Está acá abajo. Está. Ajá. ¿Y Es alguien del puede traserito. ver esto? Es una serpiente. Una serpiente carnívora. Carnívora. Yo Bueno, sí creo. ¿tú crees que justo una serpiente carnívora en la selva? Ya me dio miedo. Bueno, entonces ya vimos que hay como muchas cosas ahí y vuelve y juega y miren, ¿qué más vemos? Vuelve y la selva, entonces aparece otra vez este personajillo de aquí, ¿sí? Otra maleta, miren, otra maleta, esto que es como una caja. ¿Esta quién es? Tú estás levantando la mano, Jacobo, dale, habla. Es Antonia. Esa es La dueña de Antonia. la Y dueña mira, de todavía Antonia. está la serpiente. ¿Dónde, dónde? Ah, sí, ya la vi. Aquí. Y parece que es una cobra. De las que son raras. ¿Ustedes qué opinan el resto? ¿Será una cobra? Una boa, perdón. Y mi papá dice que vio una gigantesca y me mostró una foto y es así de gorda. Hijo de Así pucha. de gorda y mucho más. Y es del océano y él la acarició. Es claro, es que mira la cabeza, mira el tamaño de la cabeza de la niña y mira el tamaño de la boa. Es realmente grande. Y no sabemos cuán larga es, porque solamente vemos un pedacito entre la selva. ¿Alguien alguna vez ha visto en vivo y en directo una boa así? ¿Nadie? ¿De los adultos también pueden participar? ¿Qué está haciendo este monito aquí con ese miquito con el ajedrez? Parece que quiere jugar, ¿Será que quiere jugar pero ajedrez se le el mico? perdieron las fichas. Ese es el... Salieron de la selva y llegaron a otro lugar que tiene unas palmeras, tiene como arena, es otro paisaje. ¿Pero qué pasó? Miren, acá gritan, ¡Antonia! ¡Antonia! Están llamando a Antonia. Y además de que Antonia no está ahí, pueden notar que tienen las mismas maletas y las mismas cajas del principio o no, o tienen menos. Jacobo. Perdieron cosas como la maleta que yo dije, el ajedrez, el loro, porque no está ahí. Ah, no, sí, es Míralo, el está costado. durmiendo, quedó cansado y creo que todos quedaron cansados. Y creo que la víbora, esa, se comió a Antonia. Esa es Sí, tu teoría, que la boa carnívora se comió a Antonia. ¿Alguien tiene otra teoría? O de pronto se la trago. Entera. Le podemos preguntar a Dipacho el sábado, ¿qué les parece?
Le podemos preguntar si fue la bola que se tragó Antonio, o de pronto se perdió, de pronto se quedó jugando, se hizo amiga del monito, quién sabe, también puede ser, ¿no? Bueno, pero miren las caras de las personas. Ahora sí no hay ninguna duda de que hasta la gallinita está triste y cansada. ¿Cómo se sentirían ustedes después de atravesar una selva que se nota que fue difícil? Porque miren, como mucha cosa, ¿sí? Muy difícil, está muy espeso los árboles, la vegetación, muy difícil, salieron muy cansados y para lo peor de todo, Antonia no salió. Y aquí hay un gran grito, ¿no? De la niña. ¡Antonia! Ustedes sabían que los perros tienen muy buen oído. Seguramente este grito, Antonia lo habría oído en la selva, ¿no? No está. Está triste. Está triste. Claro que está triste. Aunque ahí todavía tiene un poquito de esperanza. Mira, tienes razón. Está muy triste. ¿Qué están haciendo los demás niños allí? La están consolando. ¿Ustedes pueden imaginarse lo triste que puede sentirse la dueña de Antonia? Y siguen caminando y caminando y están muy cansados, siguen cargando sus cajas, sus maletas. Adelante, los niños se quedan atrás consolando a la dueña de Antonia, pero pues hay que seguir el viaje. Y aquí pasa algo muy chévere. Pues a mí personalmente me parece chévere. Ay, miren, llegó mi mascota. Señorita. Miren lo que pasó acá. ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta? Dejaron libre al pajarito. Dejaron libre al pajarito, porque tal vez en la selva o ahí en el campo iba a estar mejor y no seguir el viaje. ¿Y a dónde llegaron? ¿Qué están haciendo ahí esas personas? El papá de la dueña de Antonia, ¿qué está haciendo? Que un poquito, corre el libro un poquito para atrás. Sí. Que como que están descansando y como que Antonia sigue perdida y también el pajarito ahora se va a ir a vivir con los demás pajaritos o de pronto es un loro y además como que la persona está pidiendo un taxi o otro barco. Mira que ahí está en la carretera. Ah, A la sí, carretera está pidiendo. Yeah. ¿Con un like? ¿Por qué está pidiendo con un like? Bueno, esto es un interesante tema generacional. Sí, parece un like, pero en realidad eso le llamamos aquí en Colombia echar dedo. Y en Venezuela, si no estoy mal, es pedir la cola. O hacer autostop. Cuando uno está en la carretera y pide que lo lleven, pues porque no pasan buses o no sé, no tienen plata para pagar el pasaje o yo qué sé. Están ahí esperando a que alguien los lleve. Pero están supremamente cansados. Aquí los niños están felices porque liberaron al pajarito, al lorito. Bueno, y aquí encontraron quien los llevara. Y se van todos en esa camioneta. Quiero que se fijen en las caras de las personas. Por supuesto, la dueña de Antonia está muy triste. Esta señora
que es podría ser la mamá, no sabemos, de este niño. Los dueños de la gallina, esa sí no la liberan, esa sí la dejan. Está un poco aburrida también. Estos señores, ¿qué cara tienen? Yo viendo la pantalla, la única persona que veo triste es a la dueña Antonia. Y algo chévere que resultó ahí es que no liberaron el pajarito. Los liberaron, sí, pero es de ellos porque mira, los está siguiendo. Es cierto, los está siguiendo. Sí, entonces solamente lo dejaron que vuele un rato. Porque dejar a un pájaro encerrado y no poder hacer nada, entonces se aburre. Y, bueno, Laura dice que los señores están muy pensativos. Sí, están pensativos. ¿Qué estarán pensando? Yo creo que están como un poco, ¿qué será lo que va a pasar? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Y aquí miren que se ve ya otro paisaje. Y aquí acaba la historia de Antonia va al río. Con estos árboles que parecen sin hojas, grises. Aquí se quedó el pajarito en este árbol. Y esto que a mí me recordó como la ciudad, pero Maite me decía que podía ser también la vegetación de la carretera cuando uno va en un carro y ya es de noche, ¿no? Ya se está oscureciendo y ve uno pasar rápidamente la vegetación al lado de la carretera. ¿Mm? O como si hubiera contaminación. Y eso me parece chévere que lo hayas notado porque las nubes cambian de color. Entonces, todo el libro tiene como unas pistas en los colores que nos van dando mucha información. Como ustedes ven, este libro pues no tiene casi texto escrito. Tiene solamente Antonia, 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 la dedicatoria y ya está. Y el título, ¿sí? Pero da muchísima información y cuenta muchísimas cosas con las imágenes y eso realmente es algo pues muy valioso, podernos nosotros adentrar en esta historia solo a partir de las imágenes y tener la habilidad de leer y de entender pues toda la historia. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que esto en cuánto tiempo ocurre? ¿Cuánto tiempo pasa desde aquí que están preparando las cosas hasta que los recoge esta camioneta y hay este paisaje? ¿Qué dicen? ¿Una semana, un mes, un día, una tarde? ¿Qué creen? Los adultos también pueden participar. Bueno, Jacobo tiene la mano alzada, adelante. Como que 1000 años. 1000 años. No, 1000 horas mejor. 1000 horas. Solamente una hora por ahí. Por ahí, entre 9 o 20 horas. Ok, 9 a 20 horas. Podríamos pensar, por ejemplo, que estas nubes aquí claritas nos hablan como del amanecer, ¿no? Y más adelante va corriendo la mañana y de repente ya es más como el mediodía y aquí ya ven los colores un poco más cálidos de las nubes, podría ser un atardecer y esta podría ser la noche, podría ser un día, podría ser. Pero estos libros, como no dicen exactamente, uno puede interpretar lo que quiera. También puede interpretar simplemente, como dice José Gregorio, muchos días la migración es compleja, por supuesto. También, como entendemos, esta historia es la historia de unas personas que se van de un lugar al otro, que migran, y obviamente esto no ocurre necesariamente en un solo día. Pero en este libro nos da como esa idea de que puede ser un día. Bueno, ¿dónde se imaginan que viven estas personas? ¿Dónde pueden vivir? ¿Viven en un pueblo? ¿Viven en una ciudad? ¿Viven en una montaña? ¿En el campo? María Juliana, ¿tiene una idea de dónde pueden vivir estas personas?
En un lugar muy apartado en todo caso, porque tienen que tomar, pues caminar, subir en un bote, ir en un camión, seguro será un lugar bien, bien alejado de la ciudad. Y también creo que de pronto ellos vivían en una finca, porque había mucho pasto y además era una casita, No, mira. tenía el tejadito muy plano como las fincas. Entonces yo digo que es una finca. ¿Ibas a decir algo más, Jacobo? Sí, que como que cuando está en la ciudad y va a ir al campo se demora mucho, como 2 días. Ok. Pero sí es cierto. Sí, claro, puede uno, si está muy alejado, como parece que está esto, muy alejado de la ciudad, sí se puede demorar muchos días o 2 días. María Juliana, ¿tú estás de acuerdo que es una finca donde ellos están, de donde se van? ¿Sí? Hay varias familias, ¿sí ves? Son varias familias, son 3 familias. Entonces podría ser como unas fincas que estén cerquita, como unas casitas en el campo que estén cerca y se tienen que ir. ¿Por qué se tienen que ir? ¿Alguien se le ocurre? Van a buscar un espacio mejor. María Juliana dice que para buscar un espacio mejor. ¿Y Jacobo? Como porque ya deben estar cansados de estar ahí en un lugar muy pequeño. Porque vivir en una casa así de pequeña es como algo muy, 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 mil veces muy incómodo. Porque si es así de pequeño, entonces se le da que solamente se lee una parte y sigue derecho y puede ser un poco como así. Sí, le falta un pedazo de la casa, mira. No sabemos de qué tamaño es la casa, pero podemos pensar que es pequeña, pero también tienen todo esto muy grande, ¿no? Tienen unas casas, de pronto la casa es pequeña, pero de pronto tienen todo el campo, que ese sí es grandísimo. Eso sí es cierto. ¿Y los De adultos pronto, tienen alguna idea? Sí, Cristina. de pronto podría ser que pues ocurrió algún desastre natural, por ejemplo, o que simplemente no tienen cómo sostenerse allí en donde viven y tienen que buscar otras oportunidades en la ciudad. Okay. A lo mejor tuvieron que salir muy deprisa y con pocas cosas. A lo mejor no se querían ir. Pareciera que no se querían ir por las caras, ¿no? Por las caras que tienen todo el tiempo que nos hemos fijado con detenimiento. Pareciera que no se quisieran ir. Y además en la ventanita de la casa se ven como el cabello, pareciera como que es el cabello de la niña, a lo mejor como apurado. La niña como apurada. Y tienen que hacer un viaje muy largo, ¿no? Un viaje muy largo que es bastante difícil de hacer, ¿no? Parece un Cansados, viaje de vacaciones. les ven las caras, ¿no? Y de repente los papás cargan a los niños. Exacto. José Gregorio dice, muchas veces el desplazamiento es forzado, por lo que ante la ausencia de oportunidades no hay otra opción. Listo, entonces otra opción es la ausencia de oportunidades. También puede ser. Esta es la historia de muchas familias en Colombia realmente y las causas son muchísimas, pero también de otras familias de otros países y las causas pueden variar muchísimo y creo que lo maravilloso de un libro como este es que nos deja precisamente a los lectores la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, de imaginarnos el por qué, el antes y el después. Es una historia abierta, como lo decía Dipacho también en su video. No sabemos realmente a dónde llegaron, no sabemos a qué llegaron, qué van a hacer, pero sí sabemos que fue un viaje difícil y lo que está contando esto es una historia de un viaje difícil, pues donde hay una pérdida, ¿no? Donde hay una pérdida muy, muy, muy grande, que es la pérdida de Antonia. Es como, pues ya hablando un poco a los adultos, no tanto a María Juliana y a Jacobo, pero también pueden tomar algunas ideas. Es esa idea
de la literatura del viaje, ¿no? Tan común en todos los libros, en los cuentos para niños, pero también en los cuentos tradicionales, e incluso estamos hablando pues desde Homero y la Odisea, que es un viaje, ¿no? Y como el viaje siempre implica pérdida y siempre implica una transformación también, una transformación de esas personas, de esos héroes o de esos personajes que viven en esa transición y que atraviesan ese camino. Y ese camino que es difícil y ese camino que no siempre se quiere hacer, pero algo lo obliga a hacerlo, ¿no? A emprender ese viaje, a emprender ese camino. Entonces, pues aquí lo más, digamos, el drama, que es el drama de la pérdida, es también el drama de la niña y es el drama de la pérdida de la mascota, que es un drama pues muy cercano a todos, creo yo. No sé si ustedes me puedan compartir, alguien pueda contarme de la pérdida de alguna mascota, si quieren contarlo, porque también puede ser muy triste y pueden no querer contarlo, pero si quieren compartir alguna historia de una pérdida de alguna mascota. El libro habla de muchas cosas y yo creo que sí, pero sobre todo de la pérdida, ¿no? La pérdida de la mascota, pero también de la pérdida del hogar, de cierta, pues uno se imagina cómo podían haber vivido todos allí, en un caserío, ¿no? Yo pienso que es un libro que habla de, también dejan un lugar para ir a otro. Yo la verdad eso, Dipacho nos dirá el sábado, pero yo más que el humo de la ciudad y tal, yo pienso que es como la llegada a un páramo. Ok, mira. Yo siempre tuve esa sensación, ¿no? Que era como el páramo. Uh-huh. Pero bueno, ya Dipacho nos dirá. Ya Dipacho nos dirá, pero él también podrá dar su versión y nosotros nos quedamos con la nuestra, ¿no? Porque ya cuando el autor y el editor sueltan el libro, nosotros como lectores... Lo que sí es cierto es que sí pasan por diferentes... Pues el lugar de donde salen tiene una vegetación distinta y unos colores distintos a la selva, y este nuevo lugar al que pasan en carro también tiene otros colores y además que es otro momento, otra hora, ¿no? También. Mi lectura también es cómo cuando es ese trayecto de la migración, ese proceso, sales de un lugar de colores que así ves tu casa, por dura que sea la situación, y cuando llegas, el lugar, por hospitalario que sea, es un lugar gris, porque no es tu casa. Entonces es como todo a lo que te enfrentas con la pérdida de lo que dejaste, ¿no? O la carita de la niña cuando ya todos llegaron y van en la camioneta, cuando le dieron el ride, el autostop, todos ya van volteados hacia el futuro y ella se queda mirando hacia atrás, porque Antonia se quedó atrás. Exacto, sí, esa me gusta. Miremoslo para que todos veamos de qué está hablando Nora exactamente. Todos están mirando hacia adelante, exacto, hacia el futuro, hacia lo que les espera, que no sabemos realmente qué es, pero ella, la niña, se queda en el pasado. A mí me gusta mucho la manera como lo aborda, porque además en el camino ellos van solos, pero se van encontrando. Es como cuando vienen todas las caravanas, ¿no? Se van sumando otros migrantes, pero además hay de todos los colores. Es la migración, como que la migración es tan fuerte que no respeta ni edades, ni... Pues de repente un día tienes que migrar, a lo mejor por pobreza, a lo mejor por violencia, por persecución política, por un sueño, pero finalmente es bien dolorosa para todos, ¿no? Exacto, y sí, ese detalle que acabas de nombrar, Nora, es bien importante en el libro. Si ustedes se fijan, cuando tenemos a las tres familias, que primero son diferentes tipos de familias, si se dan cuenta, o sea, hay la familia de la dueña de Antonia, es el papá, la mamá, pero hay otra familia que aparece después, que es la mamá con su hijo y su gallinita, y la otra familia son estos dos hermanos y los dos niños, la niña y el niño que están ahí con ellos. Entonces, también es como, bueno, los diferentes tipos de familia y los diferentes grupos étnicos que pueden estar involucrados
en esta migración, ¿no? En este salir de su lugar de origen, porque tenemos diferentes colores de piel, como también lo explicaba Dipacho en el video, ¿no? Es intencionalmente hizo esta ilustración así, con estos diferentes colores de piel, que también habla mucho de la realidad, como dice Nora, de las diferentes migraciones y personas que todos somos susceptibles de sufrir una necesidad de migrar. Dice José Gregorio, a mí el perro de mis abuelos siempre me recibía con rabia y a pesar de todo le tenía mucho aprecio, que hasta lloré cuando pequeño cuando supe que murió. Ah, bueno, ahí hay una historia de una mascota que perdida. Yo no sé si Laura tenía algo que decir, que vi que prendió la cámara y estaba como con ganas de hablar. Sí, estaba esperando que terminaran. Es que me pasó algo y es que me pareció como también muy importante que él maneja toda la historia, pues desde Antonia, ¿no? Que es la perrita. Entonces lo ponía a uno a pensar mucho como qué pasa también con los animales en un momento de, digamos, de trayectoria o de desplazamiento, pongámoslo así. Porque pues digamos, todos tenemos familia animal, pero digamos en otros lugares hay unas familias un poco más grandes, digamos los que tienen vacas, caballitos, como mencionaba por ahí la niña al comienzo, que tenía un caballo. Entonces, eso lo pone a pensar, ¿no? Porque hay unas familias animales que no podrían irse con uno y quedarían a la deriva en este trayecto sin entender qué pasa, o sí, o porque sus dueños no volvieron, o sí, sin saber nada, a la deriva del mundo. Entonces, es un libro también, se me dice que habla desde esas palabras, desde los animales que no, pues no tienen de otra sino quedarse perdidos. Claro, otros actores allí que no habíamos pensado, ¿no? También están los animales que se quedan, que se tienen que quedar. Probablemente estas personas tienen animales, pues porque si viven en el campo, tendrán una vaca, tendrán un burrito, no sabemos qué animales tienen y tendrán que dejarlos y dejar muchas cosas atrás, porque como veíamos, se fueron con afán, empacaron lo que pudieron y además perdieron un montón de cosas en ese camino, ¿no? En esa selva, se les quedó ahí medio trasteo, ¿sí? Entonces, también eso es otra manera, sí, otra perspectiva. Hay algo muy simbólico en el libro y es cuando sueltan al pájaro, que uno allí pues puede tener muchas interpretaciones, o que, por lo menos para mí, o que lo sueltan para que no le pase lo que le pasó a Antonia y pueda dar libremente, o en el momento en que pierden a Antonia, también es como un acto simbólico, ¿no? De dejar que el pajarito vuele solo, ¿no? Y además todos ellos están alrededor del pájaro. O sea, es como hay una complicidad entre los niños a lo largo de todo el libro, pero ahí es cuando más se manifiesta, ¿no? Que están allí y entre todos sueltan al pájaro sin tristeza y sin... Porque sí vemos que la niña está muy afectada por la pérdida de Antonia, pero al pajarito lo sueltan con mucha alegría. Y eso que dices, Mafe, también me parece que es muy bonito verlo a lo largo del libro, como hay mucha empatía entre ellos, mucha camaradería y siguen estando como siempre juntos y es esa necesidad de mantenerse unidos, de apoyarse a pesar pues como de las dificultades. Creo que a lo largo del libro está. Desde el encuentro de Antonia con la niña, ¿no? Que muestra ese amor, ese afecto por su mascota, pero inmediatamente después hay como todas unas gestos de amistad muy, muy fuertes en el libro, sobre todo entre los niños. Sobre todo entre los niños, pero uno también siente como un sentido de comunidad entre las tres familias, ¿no? ¿Vas a decir algo, Nora? Además, el pajarito, cuando lo libera el pajarito, voltea hacia la izquierda, pero finalmente el pájaro en esa libertad se va hacia la migración, se va con los otros, aunque llegue a la ciudad gris, ¿no? Como decía Jacobo, sí. Pero no liberan a la gallinita, ¿no? No. Bueno, esa La puede ser una pregunta para el Pacho, ¿no? Comida, ¿no? ¿Por qué liberan a la gallinita? ¿Por qué liberan al pajarito o al lorito y no a la gallinita? Es comida, dice Nora. Que no la echen al sancocho si es posible. Ay, no.
Pero es que es una mascota. No, y además porque como tiene que es todo un correa. símbolo de la alimentación, ¿no? Ay, se me No sé antojó el sancocho. si queremos empezar pensando en las preguntas que le podemos hacer a Dipacho el sábado. Yo pensaba, por ejemplo, lo de la serpiente o la culebra, si es una boa o qué es, y si fue la que se comió Antonia. Esa puede ser una pregunta que le haces tú, Jacobo, si te parece, que nos cuente el que se imaginó cuando estaba haciendo el libro. El Le tema de... podemos preguntar lo de la gallina que decía Nora. Le podemos preguntar que si es en un día o son semanas, Todo el tiempo. por el tiempo. Le podemos preguntar ese color del cielo al final del libro, qué implica. Cristina también tiene una idea. No, lo que justo dijo María Fernanda acerca del cambio de los colores, yo lo identificaba como si todo lo que ellos conocían está todo color, mientras que lo que no conocen o eso a lo que se van a enfrentar en adelante, pues es una zona gris, independientemente de que sea una ciudad, aunque lo del páramo también me sonó, pero habría que preguntarle a Dipacho cuál era la intención de ese manejo de los colores ahí. A mí, por ejemplo, me parecería chévere preguntarle bien importante si él se basó en algo de la realidad específico o si es una suma de realidades o en qué, de dónde sacó esta necesidad de contar esta historia. Si fue que leyó algo en el periódico o vio una noticia o si era algo que le venía rondando, no sé, de dónde salió esa intención de contar esta historia. A mí, por ejemplo, me gustaría preguntarle si conscientemente empezó con esa dedicatoria, porque de repente la gente dice, todos somos migrantes. No, espera, hay de migraciones a migraciones, ¿no? Entonces, como que la migración forzada es tremendamente fuerte, no se puede comparar con otra migración. Como preguntarle si lo hizo con una intención tan potente, empezar con una dedicatoria tan específica y como dando el lugar que merece de conciencia la migración forzada. Claro, sí, porque evidentemente en la dedicatoria es a la fuerza, no es cualquier migración, es una migración a la fuerza. Entonces sí, me parece súper interesante esa pregunta. Otra cosa que yo le preguntaría y que a mí me gusta mucho es que Antonia sea un can, que no sea una persona, o sea, porque lo hace más soportable, ¿no? Si lo hizo por eso. Porque escogió una perrita, una mascota, un animal. Un perrito, que es muy doloroso, pero lo hace más soportable a que fuera un humano, ¿no? En la historia. Imagínate que fuera un niño. Sí, no. Que además, en la vida real, pues, ¿no? En la vida real sí pasa. Y yo no sé por qué sí le preguntaría, siempre me da pena preguntar ese tipo de cosas, pero siempre digo, ¿lo habrá hecho con acuarela? Ah, no, sí, Claro, preguntamos por la técnica en estos encuentros, sí, eso no nos da pena. No, eso no hay que tener, eso se pregunta. Sí, hemos preguntado porque nos interesa mucho, además aquí hay personas que les interesa escribir e ilustrar, entonces quieren aprender sobre cómo lo han hecho, qué técnicas han usado, entonces sí lo preguntamos y ha sido bien, han estado muy bien las respuestas. Usualmente hacen una mezcla, si usan de pronto primero unos bocetos a lápiz y después entonces usan el computador, bueno, etcétera. En este caso, bueno, Mafe sabe, pero no nos cuentes, déjanos que nos responda Dipacho. No, de aquí calladita. Ahora los monos, ¿son ellos los monos los que se quedaron con las valijas y con las cosas? Sí, parece que fueran los ladrones de las cosas, ¿no? Hay una pista varias pistas, ¿no? Acá cuando el mono tiene esta y aquí con el ajedrez. Él dice en el video que aquí cuando los niños llegan, cuando están como llegando al río y agrupándose, que aquí él les está contando una historia usando las fichas de ajedrez. Eso también me parece un detalle que le podemos preguntar
no sé, de dónde sacó Sí, esa idea, ¿no? Porque no están jugando ajedrez, miren, él tiene una ficha acá blanca, una ficha aquí negra, y los otros están como atentos a lo que él está diciendo, y él evidentemente está contando algo porque tiene la boca abierta, está como sí, como echando un cuento. y sí tiene una Sí, yo creo que es simbología. importante esa pregunta porque además Dipacho hace juegos. Además. Él está desarrollando juegos de algunos libros. Y hay unos detalles también interesantes, o sea, aquí la gallina les está caminando por encima de la cabeza y ellos tienen cara, no sabemos si porque la gallina les está caminando por encima de la cabeza o por lo que están escuchando, que le están contando. Y aquí miren, este perro también tiene pulgas, Antonia también se está rascando, como ya se fue María Juliana, pero este perrito, Antonia también tiene pulgas, parece, que se está rascando. Como muchos detalles en cada uno de los personajes y eso lo hace más rico en la lectura, ¿no? Y en la guarda del final, cuando llegan a la ciudad, las hojas caídas de los árboles, es el otoño, es la nostalgia. Son todas esas claves que nos dan esa sensación, esa atmósfera sí, de lo desconocido que realmente no es amable, no es amoroso, no es un lugar que nos esté dando realmente la bienvenida. Nadie quiere llegar a un sitio así. Y cuando está pidiendo ride con autostop, está pidiendo ride con una mano y en la otra tiene un papel. Eso es porque dice, ¿no? Dice para dónde van. Ah, Lo entiendo pues yo sí. así, no sé si te dicen como necesito, no es para cualquier parte el autostop, necesito ir a tal lugar, ¿no? También parece que el paisaje, además del cielo, fue cambiando de color, ¿no es cierto? Uh-huh. Los tonos de verde y luego se hizo como rojizo hasta llegar al gris Sí, verde. este es un verde más clarito. La selva es un verde más oscuro, más unido, como más comprimido. Y también, por ejemplo, esto da una sensación como de confusión y como de movimiento. No sé si les da también esa sensación, como estas lineecitas acá, es como si algo adentro estuviera pasando muy rápido y fuera muy confuso y muy caótico. Y al solo ver fragmentos de las cosas y de las personas es como que refuerza esa confusión. Entonces ahí podríamos también conversar eso con Dipacho, ¿no? Si hay una intención, que imaginamos que sí, pero como que pensó de ese uso de los colores, ¿no? Porque miren, acá es rojizo como dice Nora, esta vegetación. Es rojiza y es menos, ¿no? Es menos abundante. Hasta que desaparece. Básicamente queda solo esto. Y estos árboles tan, pues como sin mucho follaje. ¿Será que ese paisaje es de Colombia hacia Venezuela o de Venezuela hacia Colombia? Podemos preguntarle. Puede ser desplazamiento interno dentro de Colombia, puede ser una migración desde Venezuela hacia Colombia, sí. A mí la Muy selva lindo, me oye. recordó la selva del Darién, por ejemplo. Bueno, yo creo que podemos cerrar. Tenemos ya algunas preguntas, varias preguntas para Dipacho. De todas maneras, se nos pueden ocurrir más de aquí al sábado y podemos conversar sobre eso con el autor y también con la editora que nos va a acompañar y también le vamos a hacer preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. También vamos a estar el jueves para que se animen aquí lo tengo, con Cómbita. Que también va a ser una lectura interesante. Entonces, muchas gracias y nos vemos.